Parashat Vayera. Vamos a estudiar algunos de los aspectos que nos muestra esta parashá y vamos a empezar a tomar uno de los primeros sucesos que tiene Abraham después de que él toma la circuncisión. Vayera significa se reveló o significa revelación. Y dice la parashá que en Mamre, en pleno calor del día, a Abraham se le presentan tres hombres y Abraham alza sus ojos. Hay que tener en cuenta, dentro de lo que es la sabiduría de la Kabbalah, que el tercer día de la circuncisión de la Brit Milá, dice el Midrash que es el día más doloroso. El tercer día es cuando más sufre el cuerpo. Y dice la parasha que ese día la creación, porque pues fue directamente Hashem, generó un calor al mediodía de aproximadamente 60 grados nunca visto en el mundo, para evitar que Abraham fuera hospitalario, para evitar que tuviera visitas. Pero digamos, habla de no cualquier visita, visitas eh, mundanas, por así decirlo, porque como ya leí anteriormente, se le presentaron tres hombres y Abraham alzó sus ojos. Cuando a uno se le presentan personas, generalmente uno no alza los ojos, generalmente uno mira al frente que llegan las personas. Entonces, cuando nos dice la Torá, la Kabbalah, que Abraham alza sus ojos, quiere decir que estos tres hombres vienen desde los planos superiores, vienen de lo alto. Y estas fuerzas espirituales no son más que los arcángeles principales, Rafael, Mijael y Gabriel. Se le presentan directamente para hacerle anunciación. Rafael viene a curar a Abraham, a darle sanidad después de haber pasado por el trance de la circuncisión. Mijael viene a anunciarle el embarazo de Sara y pues el nacimiento de Isaac. Gabriel anuncia es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, poco a poco iremos mirando cada uno de estos, el simbolismo de cada uno de estos sucesos. Dice que en Mamre, y dice que Abraham ponía su tienda de campaña al lado del camino. La pregunta es, ¿por qué Abraham, siendo un hombre con tanto dinero, con tantos recursos materiales, era un hombre multimillonario, mucho más de lo que cualquier hombre lo es de los actuales? ¿Por qué él colocaba su tienda de campaña, su lugar de descanso al lado del camino? La respuesta que nos da la parasha es que él hacía esto para atender a todo quien pasara, a pesar de que él era muy rico. ¿Qué hacen en cambio las personas con dinero hoy en día? Si uno se pone a analizarlo y retrotrae esta alegoría al día actual, pues la gente hoy en día más que todo lo que hace es todo lo contrario, busca encerrarse y aislarse. Que hoy en día la gente que tiene dinero, con contadas excepciones, porque excepciones siempre las habrá, pero hay una gran cantidad de personas que lo que buscan es tener el dinero es para aislarse de, para diferenciarse de, para decir yo con estas personas no me junto, yo con estas personas no vivo, yo en determinados localidades o barrios o edificios no voy a vivir, sino solamente en sitios más exclusivos, más con gente como yo. Caso contrario a Abraham, que él, eh, aun cuando tuviera todo el dinero que tenía, no le importaba mezclarse con personas humildes, con personas necesitadas. Es una buena interpretación y es una lección que deberíamos traer a nuestra vida, porque este es uno de los aspectos más característicos de Abraham, ser hospitalario, aún en los momentos de más dificultad, porque digamos, ser hospitalario cuando una persona lo tiene todo no es tan meritorio, no tiene tanta relevancia, a diferencia de uno ser hospitalario cuando la persona tiene dificultad.
una persona que es hospitalaria cuando tiene dificultades económicas, cuando tiene dificultades de salud, una persona que, digamos, tiene esa fuerza en su alma, tiene mucho más mérito sus acciones. Hoy en día lo tenemos que decir con cierta tristeza también, pero reconociendo que es así. Muchas veces buscamos es cualquier excusa médica, entre comillas, para faltar a nuestras obligaciones, para faltar al trabajo, para reencontrarnos con la gente o más aún, para cumplir con nuestras obligaciones espirituales. Y debería ser en los momentos de más dificultad física, mental, emocional, cuando uno más debería buscar la conexión con la luz. Entonces, para tener en cuenta, ya a nivel de secreto de Kabbalah, el secreto del calor abrasante que hacía ese día era porque ese calor no era un calor del sol, o mejor dicho, el sol tiene ciertas corazas espirituales, por así decirlo, pero ese día específicamente esas corazas fueron retiradas y la luz de Binah llegó directamente a la tierra, por eso ese calor se manifestó durante ese día. Y eso impidió que cualquier persona indigna pudiera llegar ese día a visitar a Abraham. ¿Qué es lo que nos está enseñando la parasha con esta historia? Que pues esta historia puede parecer un poco inconexa y un poco rara, que tiene que ver que Abraham se haya hecho una circuncisión y que a los 3 días, al tercer día se le hayan presentado tres ángeles. Lo que hizo Abraham en ese momento partió la historia de la humanidad, porque él lo que hizo fue traer la rectificación que se necesitaba para causar la unión de Seiranpin y Malhut. Ya hemos estudiado que Seiranpin son los planetas del sistema solar, los más cercanos, que representan Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que vendrían a ser Saturno, Júpiter, el Sol, Marte, Venus, Mercurio y la Luna. O sea, ese circuito se estableció, porque antes no existía ese circuito. Se nos está pidiendo en la parasha que tenemos que rectificar y unir. Esto nos trae una reflexión. En la parasha anterior, nosotros estudiábamos por qué rezamos y llegamos a la conclusión de que nosotros rezamos básicamente para elevar la mente a estados superiores de conciencia y para descender intelectos a este mundo. Pero ahora vamos a ser un poco más precisos frente a esa explicación. Lo que nos está diciendo esta parasha es que tenemos que crear unión para poder rectificar. Causamos la unión de Seiranpin y Malhut, que en términos generales es unificar el nombre de Dios Yud, He, Vav, He. Traduzcamos eso a un lenguaje más para nuestro tiempo, más para nuestras cosas. Cuando una persona tiene problemas de cualquier índole, económicos, familiares, emocionales, de salud, lo que esa persona tiene es una desconexión. No es que la persona tenga mala suerte, no es que haya un Dios allá en el cielo que esté todo el tiempo juzgando y castigando. No se trata de eso, pero sí se trata de que la persona no tiene el canal, la conexión para poder descender la bendición a su vida. Cuando una persona obtiene algún beneficio, alguna bendición, tampoco es que Dios lo esté premiando, porque es que Dios no es un ser que esté todo el tiempo como impartiendo premios y castigos. La energía ya existe, la energía universal ya está puesta y es nuestro deber aprender a ser causa de eventos positivos para nosotros y para los demás, para la sociedad, para el país, para el mundo. Pero esto, para hacerlo más claro, es que uno reza o una de las causas por las cuales nosotros rezamos es para unificar el nombre de Dios. Por eso los rezos generalmente empiezan con un rezo llamado Leshem Yehud, que Leshem Yehud está uno declarando que por medio de este rezo voy a unificar Yod, He, Vav, He.
Y cuando vamos a terminar el rezo, también pedimos unificación y la pedimos a través de la ley Nule Shabeach. Invito a las personas que escuchen esta clase a que lean en la ley Nule Shabeach en español con entendimiento, sobre todo la última parte, donde se está declarando nuevamente que hay unidad, que todo es uno. Y cuando uno está rezando con esa intención, está unificando el nombre de Dios Yud, He, Vav, He en todos los aspectos de su vida. Y ahí es cuando realmente se empieza a reconfigurar Matrix, se empieza a reconfigurar el túnel de realidad de cada persona. Nosotros tenemos esa tarea, así como Abraham la tuvo en su momento. Tenemos que hacer descender la energía de Jochma y Binah, o sea, rectificar Ima y Aba, y luego hacer descender toda la energía del Seigampín hasta Malhut. Y todo esto es un proceso bastante complejo que se hace rezando. Todo lo que desciende a nuestra vida, por ende, desciende de Jochma y Binah. El trabajo, los hijos, el sustento, etcétera, etcétera. Jochma y Binah también, o sea, cósmicamente ya sabemos que son 12 sefirot del árbol de la vida, pero dentro de la anatomía humana, Jochma y Binah también es la unificación de hemisferios. Por eso es tan importante aprender a meditar, por eso es tan importante controlar la mente, controlar los pensamientos. Y aún más, una de las tareas que uno podría empezar a prefigurar en su vida son ejercicios donde uno esté como de una manera continua trabajando con los dos hemisferios de su cerebro, con el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Hemos de saber que uno de estos hemisferios controla las funciones racionales, la lógica matemática, y el otro de los hemisferios controla la parte emocional, artística y, si se quiere, espiritual. Entonces, con el hemisferio izquierdo, nosotros controlamos toda la parte lógica, razonamiento abstracto, razonamiento matemático, lógica matemática. Con el hemisferio derecho, nosotros activamos y controlamos la creatividad, la intuición, todos este tipo de situaciones suceden a través del cerebro derecho. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, por costumbre, por educación, le damos prevalencia a uno de los dos hemisferios. Hay personas que son más racionales o más racionales. Hay personas que son más emocionales, más intuitivas, más artistas. Y todo extremo es vicioso. Una persona que es excesivamente racional es una persona que tiene sus canales espirituales cerrados y solamente confía en lo que puede ver en su mundo objetivo. Una persona que es demasiado espiritual, demasiado artística, demasiado creativa, le pasa todo lo contrario, se vuelve muy elevada, pero la elevación la puede llevar a enredarse en sus propias fantasías y en solo estar soñando en cosas que no existen. El ideal es trabajar con ambos hemisferios. Vamos a estudiar, pasando a otro tema, un poco la historia de Sodoma y Gomorra. Dice, desde el principio de la creación, el Creador quería que se revelara la semilla sagrada del alma de Israel, la cual estaba guardada desde el principio de la creación. Lo cual quiere decir que hubo un periodo de 2000 años después de la creación en el que se creaban y se movían universos, o se creaban y se morían universos, esperando a que hubiera un universo de la creación que fuera el más apto para que el alma de Israel se posara sobre él. Eh, entonces hemos de entender que antes de que existiera Malhut como lo conocemos, hubo muchos mundos asociados al caos. La tarea de Abraham en ese contexto fue preparar este mundo para que pudiera descender el alma de Israel, para que no se sumiera en el estado de caos en el cual estaban los mundos anteriores y que por la razón por la cual los mundos anteriores fracasaron.
Pasando a otro tema, cuando se habla de una persona en la Torá y dice que nació y murió, no se refiere a personas, se refiere a civilizaciones o mundos. Entonces, uno, digamos, si se pone a leer la Torá con un poquito de detalle, escudriñando frase por frase, por ejemplo, se sobreentiende que Abraham, Isaac, etcétera, etcétera, ellos en algún punto tuvieron que haber muerto, pero en la Torá nunca se menciona que mueren. Sí se menciona que nacieron o que aparecieron, pero nunca se habla de y Abraham murió, Isaac murió. No. Cuando en la Torá vemos de algún pueblo o de alguna persona que dice nació y murió, es porque nos está relatando el proceso de destrucción de un universo o el proceso de destrucción de un pueblo, de una nación, de una civilización. Esto es un punto de referencia que sí es importante tenerlo para cuando estemos estudiando Torá en las siguientes parashá y tengamos como ese sentido afinado, que si nos está hablando de algo, de que alguien muere, no es un alguien, sino que es una era o una civilización o un universo. En este proceso de destrucción de universos se detuvo con la descendencia de Noaj. Ya habíamos hablado en la parasha pasada qué pasó con Noaj, con la descendencia de Noaj, y que el último, digamos, vestigio de destrucción global fue el diluvio. Por esto, y aquí de pronto muchas de estas cosas de esta parasha se van a entender en parashas futuras, porque esta es la razón por la cual la Torá nos dice que que hay un relato hay un segundo relato del universo. Abro comillas. Dice Bereshit, capítulo 2 versículo 4. Abro comillas. Esta es la generación de los cielos y la tierra que cuando fueron creados. Aquí nos está diciendo que hubo otras creaciones. Pasamos a un siguiente tema. Ya hablamos que a través de Abraham el mundo de Tikkun existe y es estable. Por eso digamos que a pesar de las miles de transgresiones de todos los seres humanos, el mundo no llega a un estado de destrucción. Esto lo entendemos leyendo Jeremías 33:25, porque cuando leemos Jeremías 33:25 dice, si no fuera por mi pacto durante el día, cierro comillas. La frase es, si no fuera por mi pacto durante el día. Vamos al Zohar. ¿Qué dice el Zohar? El Zohar llama a Abraham día. O sea, cuando vemos Zohar, el Zohar cuando dice día se refiere a Abraham. Entonces está diciendo que el pacto de Abraham es el causante de que la creación llegara a un punto de estabilidad. Y por eso el primer rezo, el del día, que se llama Shaharit, se dedica al patriarca Abraham. Toda esta explicación va a un punto, aunque parezca inconexo o parezca un poco confuso. Y lo quiero traducir a conceptos de nuestra vida de familia. Resulta que es común que en toda familia, y esto cada uno lo puede, digamos, empezar a averiguar en su propia familia, es común que en toda familia hay un miembro que es como una isla macabra donde todo sale mal. Yo creo que todos en nuestra familia tenemos una persona que todo le sale mal, su vida ha sido muy tormentosa, fracasa en sus proyectos, fracasa en su vida sentimental. Esa persona es como que todo lo que toca lo pudre. Y por el contrario, hay familias en las que una persona, uno solo, es una isla en un mundo de caos. O sea, cuando hablamos de que esa persona es una isla en un universo de caos, es que de toda la familia, que toda la familia es una familia un poco complicada, hay uno que es el espiritual, es el raro de la casa, es el que tiene como esa chispita, como que es el que piensa diferente, es el que no hace lo mismo que toda la familia. Esto hace parte de algo natural, de un proceso universal de depuración de almas.
lo primero que tenemos que nosotros cuestionarnos es qué clase de persona soy yo dentro de mi familia. Si soy el que estoy recibiendo el caos el caos y soy la persona a la cual todo le sale mal, o soy la persona de la familia que soy como el raro de la familia. En cualquiera de los casos, hay que estar agradecidos a ese entorno. Esta parasha nos va a enseñar muchísimo sobre el valor de nuestra familia, sobre valorar el lugar que tenemos en nuestra familia, porque todo el caos que una familia pueda pasar es en pos de que al menos una persona salga de esa familia pudiendo honrar a su padre y a su madre. Al menos uno. Muchas veces el esfuerzo de muchas generaciones de familia es para que al menos uno pueda cumplir con este precepto, honrar a su padre y a su madre. Pero pues ya sabemos que padre y madre en Kabbalah es Jochma y Binah, o es Torah y Kabbalah. Hay al menos en cada familia una persona que va a conectar con Torah y Kabbalah. Y esa persona es la que va a ayudar desde la luz a redimir a toda su familia. Ahora, hay personas que en bien de su familia, y esa es una misión que traen a nivel espiritual, hay personas que por el bien de su familia, todos sus seres queridos, absorben el caos de toda la familia. Y esa es la isla macabra donde todo sale mal. Analicen en sus familias cuál es el miembro de su familia que puede ser el que absorba toda la energía negativa de todos los tíos, de todos los primos, de todos los sobrinos, hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, reflexión, no existe aquello llamado ojalá no hubiera nacido en esta familia, que a veces yo creo que en algún punto de nuestra vida todos lo hemos pensado. Todos hemos dicho, no, yo para qué vine a nacer en esta familia, o ese sueño que uno dice, no, yo sé que mis papás son multimillonarios y me van a recoger y todo esto es mentira. La verdad es que somos lo que somos gracias a esa familia que tenemos. Y hay que valorar a los miembros de la familia, valorar sobre todo si conocemos ese familiar, que es el que recibe el caos de todos los demás. Hay que valorar a la familia. Si nosotros tenemos el estudio de Torah, es gracias a nuestra familia. Hay que tener eso muy presente de aquí en adelante y esa es una de las lecciones que nos debe quedar de por vida en esta parasha. Hay un ejemplo que nos da la naturaleza. Pasa mucho con los árboles. Los árboles están expuestos como cualquier otro ser vivo de la naturaleza. Están expuestos a virus, están expuestos a bacterias, a situaciones de que la tierra pierda nutrientes, del invierno, del verano, etcétera, etcétera. El árbol tiene una forma muy inteligente de operar y es que el árbol canaliza las toxinas, los venenos, la negatividad en algunas cuantas ramas y esas ramas se pudren para que el árbol pueda sobrevivir. Hay que tener este ejemplo vivo y entender, digamos, por qué ciertas personas de la familia les toca más duro que a otros. Después de Adán, el Creador buscaba una vasija donde se precipitaran todas las semillas de Israel. Y resultó ser que esta vasija fue Abraham. Esta historia que parece más de Bereshit nos explica que ya existían almas antes de la creación del mundo. Y antes de Abraham, el estado del mundo era un orden de caos. Esta es la causa por la cual se destruyó Sodoma y Gomorra. Ahora empecemos a entender qué es Sodoma y Gomorra. Se le podía llamar en su tiempo que era la capital del caos del mundo. Y las leyes de Sodoma y Gomorra eran leyes de caos. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra estaba penalizado ayudar a la gente. Pensemos hoy en día, por ejemplo, con muchas personas, con los inmigrantes, cómo se comportan.
Lo primero que quieren es que los deporten, que los devuelvan a sus países, que ellos no tienen por qué estar acá. Eso viene de Sodoma y Gomorra. O sea, personas que tienen ese pensamiento están canalizando la estructura de Sodoma y Gomorra. Cosas que están opuestas a nuestros valores de la sociedad, cosas en las cuales predomina y prevalece el egoísmo. Entonces se dice que, que una de las cosas que más sucedía en Sodoma y Gomorra era el robo, igual que en la época de Noah. Entonces llegaba una persona, por poner un ejemplo que nos pone el Midrash, llegaba una persona con sus productos a venderlos a Sodoma y Gomorra y llegaba, pasaba el primero. Ay, ven, déjame probar. Y comía y no compraba. Y pasaba el otro. Ay, por favor, dame de comer, déjame probar, déjame probar. Y de probadita en probadita les ocupaban el negocio a la persona, al comerciante. Hoy en día nos pasa y vemos mucho eso en los supermercados, que la gente llega y por el hecho que creen que están haciendo mercado, van tomando uvas, las comen, no pagan. Van tomando un banano, se lo comen, no lo pagan. Van tomando una cosa y otra. Y pues eso es robar. Y eso viene de Sodoma y Gomorra. Ni hablemos de las leyes asociadas al tema de la sexualidad, porque, mejor dicho, para no hacer más largo este ejemplo, todo lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad actual, prácticamente estamos copiando el código de Sodoma y Gomorra. El tema del trato con los criminales, que hoy en día una persona que comete un crimen prácticamente se vuelve inimputable. Es más fácil que salga libre a que lo condenen. Todo eso es estatuto de Sodoma y Gomorra, pero tenemos que preguntarnos por qué se está manifestando eso en este momento de la humanidad, por qué se está manifestando en este año, que se supondría que deberíamos estar no solamente muy lejos de los años de Sodoma y Gomorra, sino que ya hemos tenido suficiente Torah y suficiente tiempo para poder rectificar esos años. Pero en lugar de estar rectificando y de estar elevando las chispas del planeta, lo que estamos haciendo es retrocediendo a la energía de esa época a nivel global. Y si este estatuto de leyes de Sodoma y Gomorra se está presentando hoy en día, es porque el mismo ser humano a nivel colectivo lo está precipitando que esa energía vuelva y despierte y se mantenga activa en el mundo. Hay que tener muy presente eso y es una reflexión para que también a nivel de sociedad nosotros pues tomemos otro tipo de papel como ciudadanos más que como estudiantes de Torah porque todo tiene una causa espiritual. Hoy en día es muy fácil echarle la culpa al gobierno de las cosas que suceden. Hoy en día es muy fácil decir voy a salir a marchar y voy a salir a exigir, pero pues es que, es decir, nosotros estamos viendo el efecto sin tener en cuenta la causa, y la causa somos nosotros mismos, porque pues si el país está mal es porque la sociedad en general está mal y la sociedad la componemos todos. Y muchas veces ponemos al gobernante de turnos como chivo expiatorio para no aceptar que el país está mal es por nosotros y porque espiritualmente también está desierto de esa energía que debería tener. Dice Lari, cambiando un poco de tema, que después del pacto, el balance del mundo podía ser llevado por una persona. Y todo sucedió para ver si Abraham era capaz de hacer lo que vino a hacer. Todo, digamos, todo el escenario, Noah, Sodoma y Gomorra, eh, Nimrod, etcétera, etcétera, sucedió y fue permitido así que sucediera para ver si Abraham era capaz de hacer lo que vino a hacer. Esta es una de las lecciones más importantes que nos va a dejar esta parasha, porque nos va a dejar que la vida humana se define en una sola palabra. La vida humana se define en compromiso. Para Abraham hubiera sido muy fácil simplemente sentarse a creer en un montón de cosas que pasaban en su cabeza y no tomar compromiso. Él ya había descubierto el nombre de 4 letras y ya había descubierto que existía algo más allá de la idolatría
mejor dicho, había descubierto al Dios creador, pero faltaba la otra parte, faltaba el compromiso. Si yo ya tengo esta fuerza espiritual de mi lado, ¿qué voy a hacer con ella? Si yo ya tengo oportunidades en mi camino, ¿qué voy a hacer con ellas? Nosotros nos tenemos que preguntar si de verdad estamos comprometidos, no solo con el camino espiritual, sino con nuestra propia vida. En realidad, Dios no necesita nada del ser humano, y eso lo vimos en la parasha de Bereshit, que en la parasha de Bereshit estudiamos por qué fue creado el ser humano y que hubo una partícula de la eternidad que no fue afectada por las acciones del ser humano. Entonces Dios no necesita nada de nosotros, pero la creación sí necesita gente comprometida y gente que no se falte a sí misma. ¿Y qué nos pasa a nosotros en la vida? Que a la primera dificultad ya estamos diciendo que el camino no sirve, que a la primera dificultad ya estamos dudando, que si no nos llega lo que estamos pidiendo en la oración, en la meditación o en el estudio, entonces ya bajamos el nivel de esfuerzo. Y se ven los resultados. Es decir, em, en Kabbalah, en Torah, en este tipo de sabiduría y de conocimiento, no se puede decir que haya gente que no, que no reciba recompensa, pero sí podemos decir que hay gente que se falla a sí misma por su falta de compromiso. Y ese es uno de los pactos más importantes que podemos tomar, por no decir que es el verdadero pacto. Y por eso, solo después de que Abraham pasó por el proceso de la circuncisión, solo después de que pasó por ese pacto, se le anuncia la llegada no solo de Isaac, sino también del Mashiach. Paradójicamente, como hablamos anteriormente, con el ejemplo de la familia que es un caos y en ese caos hay uno que viene a salvar el caos de esa familia, el alma del Mashiach estaba escondida en Sodoma. Dice el Salmo 8, versículo 21. He encontrado a David, mi sirviente. Se refiere a la semilla de David que vive en Lot. Y Lot vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el compromiso más importante de Abraham? Estar ahí para la gente aún en el lugar más incómodo. Es decir, en la incomodidad es cuando verdaderamente se revela el creador. Y pues es verdad. Las personas generalmente cuando tienen una vida acomodada, cuando todo está bien, cuando tienen salud, dinero, trabajo, pareja, en lo que menos piensan es en Dios. Lo que menos se les viene a la cabeza es, ay, vamos a rezar, vamos a estudiar, vamos a conectar. Están es pensando es en sus cosas y en disfrutar del mundo, en disfrutar de la vida. En la incomodidad es cuando el creador realmente puede tener revelación. Entonces, y eso es otra de las cosas que nos pasa como seres humanos, incluso dentro de la espiritualidad. Creemos que llegamos al camino espiritual para salir de la incomodidad. O creemos que Dios es como una especie de cajero automático, que solamente nuestra relación es pedirle y que nos tiene que dar. Cualquier parecido con la realidad social o política es mera coincidencia. Pero muchas personas abandonan el camino es por eso, porque piensan que es que tienen que llegar a un estado de comodidad. Y el camino espiritual a veces es todo lo contrario. Entre más una persona avanza, más incomodidades se le presentan, más retos, más desafíos, incluso cosas por las que antes no había pasado. Ahora se le revelan para poder ascender. Entonces, así como Abraham recibió el Brit Milá, la circuncisión, esa incomodidad, así también nosotros debemos recibir con amor la incomodidad, porque puede ser la puerta para que aparezcan mensajeros. Abraham no tenía el nivel espiritual de Moisés, pero igual recibió revelación. O sea, que eso es un mensaje o una señal para nosotros mismos también.
que nosotros pueda que no seamos santos, pueda que nos falte mucho a nivel de progreso espiritual, nos falte mucho a nivel de corregir las misbot, de corregir los malos comportamientos, nos falta mucho tal vez para perfeccionarnos. Pero si nosotros, sinceramente, de corazón, lo poco o mucho que hacemos lo hacemos de corazón, Hashem respalda y puede mandar mensajeros, mensajeros a través de los sueños, mensajeros a través de de otras personas, etcétera, etcétera. Pero mientras a nosotros nos interese únicamente resolver nuestras incomodidades, ahí no va a pasar nada. Vamos a estar siempre en la lucha del deseo de recibir. Vamos a estar siempre conflictuados porque tenemos, digamos, nuestra vida espiritual va a tener agenda oculta. No es una vida espiritual sincera ni honesta, sino que es una vida espiritual que siempre está esperando recibir algo. La incomodidad no es un castigo, es una oportunidad para percibir, para abrir los ojos espirituales. Y esa es la razón por la que nos toca la familia que nos toca, la pareja que nos toca, los hijos que nos tocan, los amigos que nos tocan, los escenarios, etcétera, etcétera. Y dice aún más, ya para terminar, que en la persona que más incomodidades hay, es porque Hashem está viendo en esa persona más oportunidad de unificar Seir Anpin y Malhut. A nivel ya, digamos, de conclusiones de esta parasha que nos puede quedar, eh, aprender el valor del compromiso, por un lado, y sobre todo en los momentos de retos, porque es cuando más, digamos, Hashem mira quién tiene la capacidad de unificar Seir Anpin y Malhut y quién no. Analizamos el nivel de qué tanto servicio puedo tener yo por los demás, aún en la incomodidad. Podemos analizar también el papel que nosotros jugamos dentro de nuestra familia. Eso es lo que nos queda por este año. Agradecer la familia que tengo, porque gracias a ella soy quien soy. Y pues eso es lo que nos queda para estudiar, empezar a estudiar de aquí en adelante las siguientes parashiot. Igual, todas están encadenadas una con otra. En cada parashá vemos aspectos de la parashá anterior. A todas las personas que escuchen este audio, que encuentren lo que su alma vino a buscar, que encuentren sabiduría, entendimiento, fuerza espiritual, un servicio desinteresado al Creador y muchas bendiciones.